no puede estar, queda alojada para que la pueda observar. Estamos con esto que es un taller. Recordemos que estamos organizados bajo la modalidad taller, que la idea es trabajar un ida y vuelta entre experiencias y marcos teóricos. Siempre tratamos de trabajar con recursos, interpelarlos desde la experiencia, pensar posibles llegadas al aula y establecer un intercambio con lo que sabemos nosotros como docentes. En este caso es evaluación en ciencias sociales en contexto de pandemia. Tratamos de vincular las dos cuestiones, la enseñanza de las ciencias sociales y la evaluación en el área. Tenemos las últimas 3 reuniones, con la de hoy, ¿no? Donde ya comenzamos a trabajar con segundo ciclo. Esta es la tercera, sí. Esta es la tercera, claro. En los 2 encuentros anteriores trabajamos con primer ciclo, sobre todo con cambios y continuidades. Tomamos como referente y como recurso didáctico las producciones de Emeric Essex Vidal. Investigamos transportes, que es uno de los contenidos, e investigamos vida cotidiana. Y ahora nos vamos a ocupar de segundo ciclo. Hoy vamos a pensar conquista española y pueblos originarios, haciendo referencia a Pampas, a los Pampas, que son los pueblos originarios que habitaron acá en nuestra región. El próximo viernes vamos a seguir con segundo ciclo, con conquista española y pueblos originarios, nada más que vamos a ver otro pueblo, en este caso Diaguitas, que obviamente va a enriquecer, porque la idea es que, si bien podemos trabajar Pampas como un solo tema, y es riquísimo y complejísimo y muy interesante para trabajar, si tenemos la oportunidad de comparar encima 2 modos de vida, bueno, eso es muchísimo mejor para nuestras propuestas. Y el 1 de octubre ya podríamos compartir algún bosquejo de propuesta donde trabajemos con primer ciclo o segundo ciclo, reuniendo todo lo que fuimos conversando acá, tanto en lo que sea contenidos como en lo que es evaluación. Antes de comenzar, quería compartir con ustedes esta imagen que yo les comenté un poco en el encuentro pasado, que tenía esta foto. No sé si alcanzan a adivinar qué es lo que estamos viendo acá. La Plaza de Mayo. Muy bien, sí, la Plaza de Bueno, el Mayo. río. Muy El Cabildo. bien. Cabildo, ¿no? No, estamos, digamos... La Recoba era donde iba el Sí, mercado. la Recoba. Muy bien, la famosa Recoba que justamente hoy no está, porque esta es una imagen de la demolición de la Recoba. Pero como bien decimos, fíjense cómo al fondo se ve el río, y en el río vemos los barcos, de la misma manera que vimos los barcos en el encuentro pasado que pintaba Vidal, ¿está bien? Acá vemos la demolición de la Recoba. Hacia la izquierda, donde está un poquito más deteriorada la imagen, ya se ha demolido un arco de la Recoba, y ese arco de la Recoba es el que pintó Vidal. Ahí es donde, digamos, ubicamos al esclavo que venía con las provisiones, con el pescado y las gallinas. Bueno, ya han demolido ese arco de la Recoba y quedan, digamos, todos estos salones que, si se alcanza a leer, en uno de los arcos dice peluquería, en otro dice confitería. Es decir, la Recoba eran lugares de comercios, ¿está bien? Lo que vemos hacia el fondo es, a la derecha, o a la derecha no, al medio, podría decirse, era el edificio de correos. Y a la izquierda, creo que esa era la aduana, pero luego se unen los 2 edificios mediante un arco, y esa es la actual Casa Rosada. Hoy vemos como 2 edificios separados, pero en la actualidad, cuando nosotros si visitamos la Plaza de Mayo, lo que vemos es la Casa Rosada, que son esos 2 edificios juntos.
Esta es una foto del año 1883, inicio de demolición del mercado de la Recoba. Esta Recoba dividía los ámbitos de la Plaza 25 de Mayo hacia el este y la Plaza de la Victoria hacia el oeste. Se llamaba de dos maneras, Plaza 25 de Mayo y Plaza de la Victoria. Poco después, el Gran Predio Unificado constituiría lo que hoy conocemos como Plaza de Mayo. Más allá, el edificio de la derecha, inaugurado en el 78, sede de Dirección de Correos de Telégrafos. Una vez replicado su diseño en la ampliación de la antigua Casa Rosada, a la izquierda, ambos palacios constituyen la nueva Casa de Gobierno. La unión de ambos, por medio de un gran arco proyecto de Francisco Tamburini, se inició en 1886. Es decir, bueno, tenemos una imagen, una foto de la demolición de la Recoba, para ver que sí, que estaba ahí, que lo que pintó Vidal no era nada extraño, y que claro, nosotros en las imágenes o en los recorridos de la Plaza de Mayo no la encontramos porque hoy no existe y hoy solamente tenemos la Plaza de Mayo. Bueno, esto es como una anécdota, un dato de color que quería compartir porque era interesante respecto de la vida cotidiana que vimos en el encuentro pasado con las acuarelas de Vidal. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Hoy vamos a trabajar con segundo ciclo, como les comentaba. Para segundo ciclo, en el currículum prioritario, tenemos que la selección apoyará especialmente la formulación y fundamentación de algunas reflexiones propias sobre las situaciones en estudio, actuales o pasadas, teniendo en cuenta los intereses, expectativas, acuerdos y conflictos entre diferentes grupos sociales. Es decir, si en primer ciclo el concepto estructurante que organiza toda la selección y todas las propuestas es el tiempo histórico con sus cambios y continuidades, acá en segundo ciclo nos enfocamos más bien en grupos sociales en conflicto, es decir, en el concepto estructurante sujetos sociales. Obviamente no desaparecen los cambios y las continuidades y obviamente no desaparece el espacio como apropiación y disputa. Solamente nos enfocamos, accedemos o pensamos las propuestas desde sujetos sociales en conflicto. ¿Qué Gonzalo, contenido? te prometo ¿Sí? que te paro ahora y no te pregunto nada más. Dale. Sara Orellano. Sara, vos estás Rocío Catala. ¿Sos vos o estás con el nombre de otra persona? No, yo. Bien. No, es mi hija. Ah, ¿y vos cómo te llamás? Gabriela Baldovino. Listo, te iba a buscar toda la tarde, si no. Me di cuenta el encuentro pasado también, no sé por qué. Por eso les pregunté, bueno, capaz que no estás. No, Gabriela Baldovino, de González Chávez. Listo. Ahora ya me... Gracias, disculpame. Bien, como contenidos, una vez que nosotros despejamos el concepto estructurante, tenemos que, para la unidad pedagógica tercero con cuarto, alumnos y alumnas que este año están en cuarto año, podemos pensar la conquista española de América, enfocada especialmente desde la resistencia de los pueblos originarios y la simultánea o posterior conformación del sistema productivo, político, social y cultural de la colonia. Es decir, nosotros vamos a trabajar un poco con pueblos originarios, resistencia de pueblos originarios, y fíjense que es la simultánea o posterior conformación del sistema productivo, político, social y cultural. Es decir, que entre la vida y la organización de los pueblos originarios y la vida y la organización del sistema productivo, político y social de la colonia, va a haber disputas, va a haber conflictos. Eso en cuarto, para quienes están hoy en quinto, el contenido es el mismo, pero se avanza en el tiempo y se trata de pensar la crisis política de ese sistema. Pero nosotros podemos trazar como un eje conductor y pensar cómo a lo largo de, desde la fundación del virreinato, desde la conquista incluso, hasta la crisis del dominio español,
hay continuidades, ¿está bien? Y podemos estudiar las dos cosas, la instalación del sistema, la convivencia del sistema, la crisis del sistema. Esto lo podemos estudiar tanto sea con pampas como con diaguitas. Nosotros hoy nos vamos a ocupar de pampas, ¿está bien? Para comenzar a analizar el tema que nos ocupa, es importante ver cómo llegaron los pueblos originarios, ¿está bien? Tal vez nosotros lo sepamos, pero muchas veces los chicos esto no lo tienen muy presente. Para comenzar con esto, me gustaría compartir con ustedes un pequeño video que tengo yo acá. Es un video sin sonido, pero es muy didáctico. No sé si lo están viendo. Sí, perfecto. Sí, sí, se ve. Bien. Sí. Lo voy a dejar que dé una o dos vueltas. Obviamente lo que estamos viendo acá es el famoso poblamiento humano del planeta, ¿está bien? Lo que técnicamente se denomina la ecumene, de ahí viene la palabra ecumenismo de todo el planeta, la ecumene pleistocénica, porque se dio en esa época, en esa era geológica, ¿no? En el Pleistoceno. Es decir, desde unos 40.000 o cientos de miles de años atrás. Y lo que vemos es cómo desde el origen inicial, que está en el sudeste de África, donde sabemos que se da el proceso de hominización, acá vemos ese inicio, está bien, desde el sudeste de África, los primeros pobladores, sabemos que todos los pobladores que cruzan, en este caso a lo que hoy es el cercano oriente, Israel, y los que, por otro lado, fíjense que hay otra vía de poblamiento que va rumbo a España, ¿está bien? Son todos Homo sapiens sapiens. No hay otros homínidos presentes fuera de África. Hola, Florencia. Fíjense, bueno, después es muy sencillo de entender cómo se va bordeando por lo que hoy es India, por cómo se llega a Oceanía, por caminos terrestres, porque la superficie era distinta, fíjense en este caso, cuando nosotros lo detenemos acá, el pasaje por el estrecho de Bering, cómo había una superficie terrestre en lo que hoy está completamente cubierto por agua. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas hace unos 14.000, 16.000 años atrás era mucho más fría que la que tenemos hoy en día, por lo tanto las aguas estaban más retraídas, los hielos abarcaban más espacio y había un puente terrestre entre lo que hoy es Rusia y lo que hoy es Estados Unidos, y por ese puente terrestre es que se da el poblamiento de América. Hace unos 15.000, dice acá, que se da el pasaje, y hacia Sudamérica se va, no marca el año. Eso es algo interesante porque nos deja abierta o libre la interpretación a nosotros hacia qué periodo pueden haber llegado los pobladores hasta Sudamérica. Fíjense cómo hay dos corrientes, una que sigue todo el tramo cordillerano y otra que atraviesa la Amazonia para llegar al este de Brasil. Obviamente, este es un videito que dura unos 40 segundos. No sé si vale la pena trasladar a todo el salón a la biblioteca o traer el cañón al aula solamente para reproducir este video de 40 segundos,
porque esto lo podemos hacer con un mapa planiferio, con un globo terráqueo o con un mapa planiferio si nosotros lo recortamos, ¿no? Porque tan acostumbrados a ver estamos el mapa planiferio donde pareciera que Estados Unidos y Rusia están lejísimos, porque así nos acostumbramos a ver, pero en realidad si nosotros al mapa lo cortamos al medio y lo pegamos al revés, vemos que en realidad están muy cerca y que hay una parte que se están tocando. Bueno, el mismo procedimiento se puede hacer para trabajar con los chicos en el salón el tema del poblamiento. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Perdón Sí. por la demora. No, por favor. Entonces tenemos esta pequeña introducción sobre pueblos originarios de América. ¿Por qué son originarios? Bueno, porque llegaron siguiendo esta ruta, este camino. Después este video lo puedo compartir directamente en un mail porque es muy liviano y no necesitamos, digamos, subirlo directamente a YouTube ni nada. Se los puedo enviar después cuando les envíe los documentos correspondientes al encuentro de hoy. Entonces tenemos esta primera aproximación. ¿Por qué son originarios los pueblos originarios de América? No es que brotaron de la tierra, sino que son productos de un poblamiento temprano del continente antes de que los europeos lleguen al continente cruzando el océano. Lo que podemos hacer para acompañarnos en esta introducción sobre pueblos originarios es mirar dos breves fragmentos de la historia del partido de Benito Juárez. Si bien está producido por el equipo de patrimonio de acá de Benito Juárez, obviamente habla de una época y una región que excede a Benito Juárez, por lo tanto nos es útil a todos los docentes de la región del sudeste de la provincia de Buenos Aires, sea Juárez, Chávez, Dorrego, Pringles o Tres Arroyos. Esta es una producción documental donde se trabaja desde la arqueología. Esa puede ser también una buena aproximación a los temas que vamos a estudiar, es decir, qué diferencias hay entre arqueología e historia. Un poco se puede deducir de los comentarios que dejan los protagonistas, pero vamos a ver dos pequeños fragmentos, ¿está bien? De unos 4 o 5 minutos cada uno, y vamos a tratar de tomar notas, como diríamos, ¿no? Así como tomamos notas cuando leemos un texto escrito, tomemos nota, aunque sea mental, de qué hablan los entrevistados, en este caso, cuando presentan la historia de los primeros pueblos de acá de nuestra región. Voy a ir a YouTube y desde ahí lo voy a reproducir. ¿Se escucha y se ve bien? No, yo no lo escucho. Veo bien, pero no escucho, no tiene sonido. Hay como Sí, un no se escucha. zumbido. No se escucha. Está No se escucha. pausado, me parece. Bien, ahora le subí el volumen. A ver ahora. Ahí sí. No. Sí. Bajito, No. re bajito, re bajito. En esta producción documental, la arqueología es consultada como disciplina científica. Ahí sí escucho. Sí, ahora sí. Sí. Nuestro territorio, en momentos previos a la conquista europea. El espacio que hoy conocemos como Benito Juárez, así como el resto de la región pampeana, fue habitado por poblaciones originarias durante miles de años. Los primeros grupos humanos que llegaron acá a la región pampeana, nosotros creemos que fue hace aproximadamente unos 14.000 años. Las primeras señales de este
estas poblaciones son todavía muy débiles, probablemente estaban en estas primeras fases de ocupación del espacio, gente que recién estaba llegando, conociendo un nuevo ambiente, explorándolo. Los grupos humanos que habitaban en el territorio que hoy conocemos como Benito Juárez eran grupos pequeños que tenían una alta movilidad, cuya subsistencia se basaba principalmente en la caza de los animales pampeanos, como por ejemplo el guanaco, venado de las pampas, ñandú, o animales más pequeños como roedores o armadillos. Y en la recolección de vegetales, que eso es inferido el consumo de vegetales porque no se preservan ese tipo de restos en los tipos de sedimentos que tenemos en nuestra zona. Pero a partir del hallazgo, por ejemplo, de artefactos de molienda, sí, que indican que se pudieron procesar recursos vegetales, también pensamos que utilizaban ese tipo de recursos, ¿sí? Porque sabemos que estas poblaciones humanas se caracterizaban porque eran cazadoras recolectoras, ¿sí? Tenían una alta movilidad en el paisaje, es decir, ellos movían sus campamentos residenciales hacia diferentes sectores de la región. Ellos tenían un vínculo sumamente importante con lo que nosotros llamamos materias primas líticas, con la roca, ¿sí? En la zona de Barker, San Manuel, aparecen afloramientos de rocas de muy buena calidad para confeccionar instrumentos tallados, sobre todo de una materia prima que se llama cuarcita, ¿sí? Que es esta que aparece acá. Y lo que hacían ellos con las rocas era confeccionar la mayor cantidad de artefactos o instrumentos para procesar otros materiales. Nosotros sabemos que con la piedra ellos trabajaban el cuero, trabajaban la madera, trabajaban el hueso. Es decir, no era la única tecnología que ellos tenían para procesar los alimentos o hacer sus vestimentas o demás, sino que tenían otra tecnología. Pero en general en la región, como los ambientes no tienen una buena preservación, la piedra es lo que mejor se preserva, y con la piedra nosotros podemos interpretar muchas de las actividades que ellos realizaban en los sitios arqueológicos. La ocupación del territorio a partir de 14.000 años atrás fue paulatina y acompañada de innovaciones tecnológicas que les permitieron a las poblaciones dar respuestas a sus necesidades, aprovechando los recursos que les ofrecía el medio. Lo que nosotros creemos es que los grupos de esta región, no de toda la región pampeana, probablemente en la zona norte, cerca del Río de la Plata, y en el delta del Paraná había sociedades más sedentarias, digamos, pero en esta región, en lo que es el área interserrana, Tandila, donde estaba Juárez, donde estaba La Barría, donde estaban Desarrollos, creemos que se trataba de grupos con alto grado de nomadismo, ¿no? Todo indica eso, lo que no quiere decir que no haya algunos campamentos principales en los cuales podrían estar algún tiempo, o lugares donde volvían. A partir de ese momento, ya alrededor de los 12.000 años, 12.500 años, hay más evidencias por otros sectores de la región pampeana. Sobre todo ahí aparecen datos muy interesantes en el sistema serrano de Tandilia. Hay algunas colegas, Nora Fredenheimer y Diana Massanti, sobre todo, que han encontrado en cuevas y en aleros de Tandilia restos de campamentos más pequeños, pocas familias, que estaban fabricando un tipo muy particular de punta de proyectil, que la llamamos cola de pescado por la forma del pedúnculo, y que aparentemente fue como una innovación tecnológica hacia 12.000 años atrás, más o menos, ¿no? A lo mejor estuvo acompañado por alguna otra innovación, a lo mejor la lanzadera, que era una especie de atlal, o sea, un artefacto que aumentaba el radio de palanca de la mano y permitía arrojar flechas más lejos que el impulso solo de la mano, ¿no? Con la lanza. Entonces creemos que llegan algunas innovaciones en ese momento, y a partir de 12.000 años para acá, ya las regiones más importantes de la región pampeana ya están ocupados por grupos que eran bandas de cazadores recolectores móviles que explotaban, consumían la fauna pampeana. Para ese momento ya, después de los 12.000, 11.000 años, se extinguen los grandes mamíferos pleistocénicos, y los últimos 10.000 años el animal más grande que hay en la pampa es el guanaco, que fue durante gran parte de la historia de los indígenas pampeanos la principal presa de caza, ¿no? Junto con, obviamente, el venado, el ñandú, los armadillos, roedores, la liebre patagónica. Hay una cantidad importante en los pastizales pampeanos, ¿no? de animales que fueron presas de estas sociedades
pero obviamente a lo largo del tiempo fueron cambiando las modalidades de explotación del ambiente, la percepción del mundo, las creencias, la tecnología, eso fue variando hasta el momento que llegaron los europeos. Bien. Tenemos entonces este primer video donde termina comentando. Los cuerpos de agua, como lagunas y Ay, arroyos de la esperen. zona, eran espacios aptos para... Donde se comenta la vida de los primeros pobladores. ¿Qué pudimos anotar? ¿Qué cosas sabíamos? ¿Qué cosas no sabíamos? Abarca un amplísimo periodo, fíjense, desde los 14.000 años, donde se vivió de una manera, hasta, dice el especialista, hasta la llegada de los europeos. ¿Qué pudimos anotar en este caso? Que eran grupos pequeños de gran movilidad, anoté. Muy bien. Bueno, nombra los animales que podían cazar y Muy no hay bien. registro de los vegetales que podrían consumir. Y después habla de la tecnología en el tallado de las puntas en las rocas, ¿no? Que trabajaban Bien. las rocas, en tallado el cuero, la madera, el hueso, para Bien, procesar bien. alimentos. Y bueno, después la ocupación sería 14.000 años atrás, y en algún especialista dijo 12.000 años atrás, y alto grado de ¿Movilidad? movilidad. Bien. Bien, bien. Veamos entonces estas características, la movilidad, como decís vos. Eso es muy Nomadismo, interesante. Nomadismo, pero tengamos, bueno, después vamos a ver si fue el mismo nomadismo que se da con la llegada de los españoles. ¿Qué otro apunte pudimos tomar? Yo registré también que eran cazadores y recolectores móviles, que tiene que ver con la vida nómada que llevaban, la relación que tenían con el medio ambiente, que ellos obtenían los recursos para la vida. Después también las innovaciones que fueron realizando, la lanzadera, por ejemplo, que fue una técnica para mejorar las lanzas, que era la herramienta o el arma que ya utilizaban, y que creo que también comentó quien hablaba de que habían encontrado restos de herramientas no alcancé a escuchar si eran en cueva o algo de eso, ¿no? Bien. Y bueno, las flechas, bueno, también, como dijo recién una de las chicas, los animales, ¿qué más? Bueno, los años, con qué trabajaban, bueno, cuero, madera, los huesos. Básicamente eso. Bien. A mí me gusta para llevar a trabajar con los chicos cómo se van realizando las deducciones, los arqueólogos, cómo es que van deduciendo qué cosas se preservan, qué cosas no se preservan, cómo van haciendo inferencias, la piedra se preserva, claro, los demás elementos se pudren, se pierden, pero hay rastros en las piedras de trabajos con vegetales, por ejemplo. ¿Qué estuvieron haciendo con esos vegetales? Los estuvieron moliendo. Entonces uno hace algunas inferencias, no vivían solamente de la caza, seguramente vivían de la recolección. Tenemos esa relación con el ambiente. ¿Cómo podemos pensar siempre cambios y continuidades? Y cómo todas las sociedades humanas establecen una relación con el ambiente, tanto para extraer materiales líticos como para extraer alimentos. Muy interesante también es las características de los animales. El guanaco, el venado, el ñandú, los armadillos, porque se va a ver el cambio con el posterior momento. Repasemos: guanaco, venado, ñandú, armadillo, la liebre,
con el cambio que va a venir después. Tengamos en mente estos datos y algo que también dijo ahí Politi, el entrevistado, la extinción de la fauna pleistocénica. Es decir, había una fauna de animales más grandes que el venado, que el guanaco, pero se extinguieron porque estamos en una época de transición del Pleistoceno al Holoceno, ahí alrededor de los 14.000 años, donde comienza a elevarse la temperatura del planeta. Esto es lo que un poco refleja la película La Era del Hielo. Los mamuts, por ejemplo, van a desaparecer, el tigre de diente de sable va a desaparecer, y acá desaparece otra megafauna. A mí también me resultó muy interesante cómo el autor, ahí el entrevistado, plantea los diferentes ambientes en la provincia de Buenos Aires. Algo que parece tan homogénea la provincia de Buenos Aires, en realidad, hacia el norte del río Salado hay un tipo de ambiente y dice que ahí había poblaciones posiblemente sedentarias. Luego tenemos la Pampa deprimida, que es por donde justamente corre el río Salado. ¿Por qué? Porque hay una depresión. ¿Y el agua por dónde corre? Por las depresiones. Y ahí se hacía otro tipo de vida. Y después tenemos hacia acá, hacia el sudeste, la Pampa interserrana, con otro tipo de clima, con otro tipo de paisaje. O sea, veamos que la provincia de Buenos Aires, que en un primer vistazo nos puede parecer homogénea, en realidad tiene por lo menos estos tres ambientes. Y ni hablemos del ambiente costero, ¿está bien? Bueno, vamos a ver otro fragmentito que yo tomé de este video, donde también nos hablan de otros recursos y de otras cuestiones, y vamos a tratar de hacer lo mismo, de tomar algunos apuntes. Temporales de estas poblaciones, ya que les permitía el acceso a este recurso y a vegetales y animales para su consumo. Las poblaciones humanas en general se asentaban cerca del agua, ¿no? Porque era un recurso necesario para la vida y también porque en los entornos acuáticos también había disponibles recursos animales y vegetales que eran necesarios, sí, para su subsistencia. Entonces, los lugares generalmente más ocupados por estas sociedades eran siempre próximos a los cuerpos de agua. Y seguramente estas lagunas eran lugares propicios para la instalación humana porque tenían un recurso que era muy importante, que era el agua. Entonces, a lo largo de su movilidad anual o de diferentes estaciones del año, ellos iban a las lagunas, y en este caso la laguna Barrancosa, a efectuar ocupaciones como campamentos residenciales para hacer diferentes actividades, pero también era un lugar donde congregaban recursos faunísticos, como eran los guanacos, que podían ir a cazarlos ahí, ¿no? La estructura social de estas comunidades se caracterizó por ser igualitaria, si bien se supone una división parcial de tareas como forma de organización de la vida de estas sociedades. Lo que se sabe de la forma de vida de estas poblaciones de cazadores-recolectores eran casi todas sociedades igualitarias, es decir, no había una división del trabajo como se puede encontrar en sociedades más estratificadas, pero sí eran sociedades que tenían actividades diferentes entre lo que serían hombres y mujeres, niños. Es decir, por ahí lo que se piensa en líneas generales es que los cazadores eran más los hombres, o los que producían cierta tecnología eran más los hombres, en tanto que otras actividades eran más domésticas o las llevaban a cabo las mujeres, ¿no? Es decir, por ejemplo, con la roca es algo bastante interesante porque uno puede asociar que era una actividad masculina, ¿no? Sobre todo porque las puntas de proyectil o los cazadores eran por ahí los hombres. Pero en general muchos de los instrumentos que se hacen para hacer actividades cotidianas como trabajar el cuero lo hacían las mujeres. Entonces hay mucha información etnográfica. En muchos casos iban las mujeres a los lugares donde aparecen las rocas para ellas mismas seleccionar la más apta para hacer los raspadores que ellas después trabajaban los cueros. Pero en general sí eran sociedades más igualitarias, donde no había un líder en general en estas sociedades, pero sí había personas por ahí destacadas que tenían ciertas habilidades. No todos eran habilidosos en manufacturar instrumentos de piedra, entonces seguramente había gente que era mucho más habilidosa en unas actividades y no en otras, ¿no?
Bien. ¿Qué podemos tomar de este segundo momento del video? Yo lo que noté, estos asentamientos cerca del agua, ¿sí? Sí, que siempre eran un recurso, la laguna era un recurso en algunos momentos del año, ¿sí? Cómo se instalaban cerca del agua y ahí existían los recursos faunísticos también, los guanacos o los animales que se acercaban al agua para ser cazados, supongo. Muy bien, Y después claro, la, porque tanto... la organización social, sociedades igualitarias, pero había diferentes actividades dentro de esas sociedades, algunas las desarrollaban los hombres, que eran cazadores, o la tecnología era más masculina, dicen en algún momento. Y las mujeres también trabajaban con la piedra, hacían raspadores para trabajar el cuero, y por ahí había gente más habilidosa para algunas cuestiones, ¿no? Para algunas actividades. Gente más habilidosa en unas cosas que en otras. Bien, bien. El concepto de bandas no es cualquier concepto, es un concepto, digamos, científico, junto con el de jefaturas y el de tribus, van marcando distintas composiciones y distintas complejidades de las organizaciones sociales. No nombra bandas por nombrarlas, sino que son como un núcleo de trabajo un poco más amplio que el familiar. Digamos que tenemos el núcleo familiar, luego varias familias conforman una banda, luego cuando se complejiza aparecen las jefaturas, luego las tribus y luego el Estado, ¿está bien? Son como distintos momentos de complejidad social, y cuando habla de banda, habla con un término antropológico o científico preciso. Muy interesante esta cuestión del agua, claro, como los seres humanos, pero también los animales necesitan del agua. E incluso, obviamente, tenemos que pensar en cambios y continuidades hace 14.000 años, pero hoy también el agua sigue siendo un recurso fundamental. Esta división del trabajo, también me gusta cómo lo plantea en términos hipotéticos. Siempre todo se habla en potencial, cuando trabajamos con arqueología o con periodos históricos tan lejanos, las inferencias siempre son potenciales. ¿Algún otro apunte que querramos compartir? Bueno, hace alusión a la laguna de la Barrancosa, que la tenemos cerca, o sea, sigue, eso es como que es una continuidad. Perfecto, sí. Este sector, este lugar, el sudeste de la provincia, tiene muchos sitios arqueológicos. Gustavo Politi, que fue el primero que habló, trabajó mucho y trabaja, calculo, con Arroyo Seco, que está en Tres Arroyos. La Barrancosa es otro sitio, acá la Laguna de San Antonio es otro sitio, Paraguil es otro sitio. Hay varios sitios arqueológicos donde se realizan este tipo de investigaciones. ¿Algún otro apunte? Tengamos en cuenta más o menos que... todo lo que nombró Norma. Sí, todo lo que bueno, nombró bueno. Norma. Perfecto, perfecto. Tengamos en cuenta Yo que en base, Sí, sí. yo en base a eso que ella decía acerca de las rocas, puse que generalmente eran seleccionadas por las mujeres, nada más de diferente. Bien, bien, bien. Sí, 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 sí. Son todas hipótesis. Yo calculo que cuando salían de casa también lo harían, pero es otra lectura que hice ahí, ¿no? Que también lo harían hombres y mujeres, porque se hacían justamente en bandas, se organizaba la cacería. En otra parte del video, que no dura más de 15 minutos, esto sí, vamos a ir a la biblioteca, y si pensar el videíto anterior del poblamiento, bueno, sería un buen momento. Ya que vamos a pasar el videíto anterior del poblamiento, podemos trabajar con estos dos segmentos, o con una parte un poquito más extensa del video, que debe tener unos 15 minutos, donde se habla de otras estrategias, de cómo se organizaba
la organización en el espacio, cómo había lugares para buscar rocas, cómo había lugares para ir a cazar, cómo se aprovechaban los recursos faunísticos, cómo había intercambios entre los distintos lugares de las provincias de Buenos Aires, porque aparecen estas rocas, las cuarcitas, en lugares alejados de Sierra de la Ventana o de la sector interserrano. Cómo viajaron hasta allá las piedras, por qué se hicieron intercambios. Bueno, hay muchas cosas muy interesantes para analizar en este video sobre los primeros pobladores, que nos dejaron varios datos que nos van a servir para comparar y contrastar, para plantear algunas hipótesis sobre qué pasó después. Para hipotetizar y para comenzar a comparar y para comenzar a enriquecer esta historia, ese qué pasó después, obviamente, tiene que ver con la llegada de los españoles. Y me gustaría trabajar en esta oportunidad con uno de los elementos que trajeron los españoles a América y que, como vamos a ver, le cambiaron la vida a todos los pueblos originarios de América. Y estoy hablando del caballo. El 23 de mayo de 1493, pensemos que en octubre de 1492 Colón llega a lo que él dominaba la India, pero fue América. Meses después, el 23 de mayo de 1493, supuso el inicio de la historia del caballo en América. Fue el día en que los reyes católicos redactaron un escrito solicitando el envío a las nuevas tierras de 20 caballos y 5 yeguas. Los animales llegaron a la Española, en las Antillas, con el segundo viaje de Cristóbal Colón, y desde ahí nuevos caballos fueron saltando al resto de islas y al continente a medida que los conquistadores se hacían con ellas. Es decir, uno de los instrumentos que llegaron con los españoles, además de las enfermedades y la fiebre del oro, eran los caballos. Por muy familiar que nos resulte la estampa de caballos salvajes corriendo por las praderas americanas, o las pinturas que nos muestran a los habitantes originarios del continente sobre estos animales, los caballos no son nativos del continente. Las especies de caballos, equus, en América, se extinguieron a finales de la última glaciación, siendo parte de la megafauna que desapareció con el cambio climático de entonces y la aparición de los humanos en los ecosistemas americanos. Esto que decía el investigador, el arqueólogo, de que gran parte de la megafauna desapareció, incluye a los caballos. Había caballos en América, pero desaparecieron. Hay toda una disputa, una interpretación de por qué desaparecieron. Si es que se extinguieron por la actividad humana o si es que se extinguieron por los cambios climáticos. Pero, como bien vimos en los testimonios, los animales que mantenían contacto y de los cuales se alimentaban los pueblos originarios eran el guanaco, el venado, el ñandú, el armadillo. No aparece el caballo. ¿Por qué? Porque se había extinguido. Y algo que nos parece tan común como en esta pintura que nos deja Vidal, que es un indio cazando avestruces a caballo, ya es una apropiación cultural. Ya es algo introducido en América por agentes extraños a la vida que venían llevando los pueblos originarios desde 14.000 años hasta la llegada de los españoles. En lo que se refiere a nuestras pampas, según las crónicas de Ulrico Schmidl, sin duda, los primeros caballos que desembarcaron fueron los 72 que trajo don Pedro de Mendoza en 1536. Estos animales compartieron con sus dueños las vicisitudes que padeció durante 5 años y medio la primera Buenos Aires. Pestes, hambrunas, ataques de los primitivos pobladores,
mermaron tanto el número de los humanos como de sus animales. De este modo, según el informe enviado a Felipe II por el comisario eclesiástico Fray Juan de Rivadeneira, al momento de la evacuación de los pobladores, quedaron en los campos de Buenos Aires 44 padrillos y yeguas. Es decir, acá, para nuestra región, para nuestro sector, para lo que nos interesa a nosotros, en 1536, con la primera fundación de Buenos Aires, por Pedro de Mendoza, que fue una fundación fallida justamente. ¿Por qué? Porque recibieron el ataque de los pueblos originarios. Sabemos que, digamos, o se hipotetiza que eran los querandíes. Estos primeros fundadores, estos primeros colonizadores, la pasaron muy mal. Incluso se habla que hubo actos de canibalismo por parte de los charrúas, por parte de los indios que habitaban lo que hoy conocemos como Uruguay. Fue una población fallida, pero cuando se fueron, cuando se evacuaron, quedaron libres 44 padrillos y yeguas. 40 años después, la cantidad de animales cimarrones y baguales que poblaron los campos le permitieron a Juan de Garay, en el Paraguay, afirmar que en nombre del rey hacía merced a cuantos lo acompañasen en su viaje al sur del ganado silvestre yeguarizo que quedó del tiempo de don Pedro de Mendoza, para ellos, sus sucesores y descendientes. Porque tengamos en cuenta que la segunda fundación de Buenos Aires, hacia 1580, se da desde Paraguay. Porque también tengamos presente que toda la conquista de América, por decirlo sencillamente, se da del norte al sur. Porque los conquistadores llegan primero a las islas del Caribe, luego van a México, luego descienden, conquistan el Imperio Inca, luego continúan el descenso hasta lo que hoy nosotros conocemos como Chile, y van hasta Paraguay. La segunda fundación de Buenos Aires se da desde Paraguay. Y para animar a esos segundos pobladores, Juan de Garay les promete, dice, vamos a conquistar un espacio más al sur, vamos a ir allá donde Pedro de Mendoza no tuvo suerte, y como incentivo les promete, les ofrece adueñarse de los caballos cimarrones que quedaron producto de esa primera conquista. Hacía merced, dice, en nombre del rey. Siempre se conquista en nombre del rey, todas las tierras, todas las riquezas, todo pertenece al rey, pero en esta etapa de la conquista, la de los adelantados, tienen el poder de entregar riquezas en nombre del rey. ¿Qué entregan? Caballos en este caso. Ya en el siglo XVIII se produce el ingreso de los aucas en nuestras pampas, lo que, teniendo en cuenta la importancia que tenía el caballo para la reproducción de estos pueblos, se establece una feroz competencia con los españoles por la posesión y la explotación del caballo cimarrón. Es decir, que acá, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, lo que vamos a tener son permanentes conflictos por el uso y la apropiación del espacio, en este caso, para criar y para obtener los caballos cimarrones. Por un lado, los españoles que vinieron desde Paraguay, pero también los aucas, es decir, una parcialidad de los mapuches que llegan desde Chile. Y acá en la zona interserrana se van a dar esos conflictos por esa apropiación de los caballos. Obviamente también el conflicto va a implicar el otro ganado, el vacuno. Pero veamos cómo la presencia del caballo cambia todo el panorama. Y tenemos esta imagen ilustrativa, pero no tan ilustrativa. Fíjense el nombre que lleva, se llama Toldería de Indios, Sierra de la Ventana, Buenos Aires, por Carlos Pellegrini, 1830. Es una pintura, bueno, muy interesante porque Pellegrini fue observador de esta realidad, recorrió estos lugares
Y fíjense con qué claridad, un poco, no si decirlo en términos de fantasía, no sé si habrá visto exactamente esta escena con la mujer india, con el caballo ensillado, sino que hizo como una composición, pero donde claramente se ve el paisaje serrano, el paisaje de Sierras de la Ventana, y donde se ven los elementos propios de la vida de los pueblos originarios pampas. Los toldos, la actividad con la boleadora, y los caballos. Hay un testimonio, un anónimo del año 1773, que dice: y así, desde que se hicieron de caballos y supieron gobernarlos, se hicieron insolentes y formidables. Habla de los indios pampas, que desde que se hicieron de caballos y supieron gobernarlos, se hicieron insolentes y formidables. La llegada del caballo en el siglo XVI produjo en nuestros pueblos originarios una profunda revolución cultural. El caballo fue para el indio un medio de transporte, una formidable arma de guerra, una unidad de valor para la acumulación o el comercio. Su sangre y su carne fueron la base de su alimentación. Sus pieles sirvieron para vestirlo y construir sus toldos. Nada dejó de utilizarse. Sus huesos, sus tendones y hasta su bosta fue usada como combustible. El caballo tuvo un importante lugar también en sus creencias. Fue venerado en las ceremonias sagradas y lo acompañó en su última morada terrenal y en sus cabalgatas en el más allá. Y tenemos otra pintura, en este caso un dibujo de Carlos Morel, Indios Pampas, también de la misma época. La figura, la presencia del caballo significó una revolución cultural para todos, para los pueblos originarios, para los pintores, para los criollos, y tenía múltiples dimensiones de análisis el uso de los caballos. Desde unidad de valor para los intercambios, es decir, ¿cuánto vale una montura de plata? Vale X cantidad de caballos. ¿Cuánto vale un litro de aguardiente? Vale X cantidad de caballos. Vamos con otro aspecto de la vida de los pueblos originarios. Esta vez lo que vamos a hacer es leer e interpretar un testimonio de Manuel Pueyrredón. Voy a leer el testimonio, después, si queremos, leemos quién era este señor Pueyrredón. Pero vamos a leer el testimonio, ¿no? Dice: el toldo es un cuadrado bajo, apenas de la altura de un hombre de poca estatura. El indio pampa es muy bajo. El techo y paredes, compuesto de cueros cocidos, es de una pieza, sostenido por horcones delgados en las esquinas, en los costados y en el centro, donde hay uno mayor para colgar la carne. En esta parte el toldo es abierto para que salga el humo. En un rincón está la cama del indio. Seguido a esta, la de las mujeres de la misma línea, en la opuesta el resto de la familia. Allí mismo cocinan, para lo cual usan ollas y asadores de hierro o de palo. Hoy hay en estas habitaciones un olor nauseabundo insoportable. El que no esté habituado, es imposible que pueda soportarlo por mucho tiempo sin enfermarse. Cuando el campo se echa a perder y no tienen pasto cerca, descampan y van a buscar otro mejor que les proporcione buen pasto. Y cerca de sus habitaciones, porque no dejan alejarse mucho a sus animales, para evitar el trabajo de buscarlos. Para mudarse, desarman el toldo, que doblan y cargan en cargueros
con los demás útiles del toldo, que solo se compone de ollas y asadores y una que otra vasija de barro, todo robado en las invasiones. Bueno, ¿qué les parece esta aproximación? Esta aproximación que venimos haciendo tanto desde los primeros pueblos originarios, el poblamiento, la vida pedestre que llegaban previo a la llegada de los españoles y lo que venimos conversando hasta acá. ¿Alguna utilidad? ¿Algún potencial didáctico? ¿Cómo lo ven hasta acá? Y es una línea de, bueno, es una línea de tiempo, ¿no? En la Bien. evolución. Nos vamos acercando. Bien, podemos utilizar una línea de tiempo, ubicar hechos en el tiempo, perfecto. Hola, buenas tardes, Gonzalo. Hola, Romina. Por ahí, a partir de este texto, uno puede desmitificar el toldo, que todo el mundo lo ve y lo hace en B, digamos. O sea, acá nos está hablando de que tenía otra forma, que estaba hecho de otra forma, cómo vivían dentro de ese lugar. Bien, totalmente de acuerdo. Por eso les comentaba que cuando vimos el anterior cuadro, la anterior pintura de los indios Claro. en Sierra de la Ventana, parecía muy estilizado ese toldo. Eran tipo carpas iglú. Eran tipo Claro. carpas iglú, claro. Y en este caso ahí vemos bien la construcción y detalla cómo estaban construidos, de qué y cómo era la forma de convivencia ahí dentro. Perfecto. Esta sí, posibilidad que da la construcción de poder llevarla de un lado a otro, moverse, moverse de lugar para ir en son de sus animales. Bien. La foto es bastante ilustrativa en este caso, porque tiene muchísimo que ver con la descripción que hizo Manuel Pueyrredón. Leo brevemente esta biografía de Pueyrredón. Fue un guerrero de la independencia y cronista militar. Fue con San Martín a Chile, combatió en Maipú y otras acciones del sur del territorio chileno. Prestó después servicios en la frontera sur de Buenos Aires y escribió interesantes notas sobre los indios. Esto lo tomé, como ya se imaginarán algunas de ustedes, tal vez en el próximo encuentro les tenga que mostrar a las compañeras que no lo conocen, este libro de José Luis Busaniche, Las estampas del pasado, lecturas de historia argentina, donde he tomado varios testimonios, lo mismo que los testimonios de Vidal con los que trabajamos en el encuentro pasado, los voy tomando de este libro, ¿está bien? Entonces, Manuel Pueyrredón fue un oficial del ejército que luego de terminada la campaña militar con San Martín, prestó, digamos, servicios acá en el sudeste de la provincia y tomó notas sobre el estilo de vida de los pampas. Fue un contemporáneo de lo que estaba leyendo. No lo leyó por ahí, no fue un testimonio de segunda mano. ¿Alguna otra cuestión que nos llame la atención? Sí, por ahí aquello que la imagen no nos permite ver, que es esta experiencia de él contando sobre los olores, sobre qué hacen cuando el campo se echa a perder, esto de que los animales no pueden alejarse mucho para evitarles el trabajo de buscarlos. Bien, qué buen apunte eso. Como la imagen nunca nos va a mostrar olores, pero acá tenemos un testimonio de que nos habla de los olores. Qué buen dato. Siempre tratando de trabajar, como venimos trabajando, con la singularidad del lugar, la dimensión temporal, los actores sociales implicados, y cómo ponemos en diálogo una imagen con un testimonio, y claro, el tema de los olores que no nos dice la foto. Yo me imagino también que ellos se van trasladando al ritmo de los animales y los animales no se alejan, ¿por qué? Porque necesitan la fuente de agua también. Los animales no se van a ir a cualquier lado, se irán en busca de pastos y los mejores pastos estarán cerca de las zonas húmedas o con agua.
¿Algún otro apunte? Por ahí te lleva a pensar esto de los conflictos, porque dice que todas esas cosas que tenían las habían robado en las invasiones. Entonces ya hablamos de conflictos. Muy bien, muy bien. Las famosas invasiones indias, o las que otros nombraban como las invasiones bárbaras, son los malones. ¿Está bien? Antes de hablar de los malones, quería recuperar esta imagen que vimos en el encuentro pasado sobre los indios pampas en Buenos Aires, que había pintado Vidal, y recordemos que estos indios pampas llegaban a la ciudad de Buenos Aires a comerciar. Habíamos explorado toda esta imagen, pero ahora vamos a tratar de poner esta imagen en un contexto temporal mucho más amplio. Esta cuestión de las invasiones, de los malones, vamos a tratar de comprender por qué. Desde mediados de la década de 1770, los hispano-criollos adoptaron una línea política muy dura en relación con las parcialidades más próximas a las fronteras. Uno de sus más desafortunados episodios consistió en el apresamiento del cacique Ranquel Toroñán, mientras realizaba una visita pacífica a Buenos Aires para comerciar, y su deportación a Montevideo en 1774. En principio, los ranqueles, liderados ahora por Huila-Huiñán, decidieron no realizar en forma directa la incursión en represalia prevista por el ADMAPU, sino negociar previamente su liberación, aunque sin éxito. A pesar de las promesas de restituir a Toroñán, estas no se concretaron. Poco después, en 1779, la escalada se incrementó y fueron apresados, aunque también habían ido a Buenos Aires de buena fe a tratar la paz y a comerciar, los caciques Aucas, Lincopangui y Cayupilquí, hermano del cacique Calfilqui y cuñado de Catruén, hijo de Toroñán. Y por último, los hispanos criollos decidieron además interrumpir la continuidad de las visitas indígenas con fines comerciales, cerrando las fronteras a este tipo de contactos. Con ello, imprimieron un nuevo tour de force que, pretendiendo complementar aquellas extemporáneas acciones de guerra para reforzar las estrategias de disciplinamiento, no produjo sino un recrudecimiento de la hostilidad y desencadenó una serie de violentas incursiones. Me olvidé de poner acá la referencia de donde tomé este texto, es un texto académico, digamos. No sé si será imposible de leer o de compartir con chicos de cuarto o de quinto año, pero la pregunta es, ¿qué está pasando acá entre hispanos criollos y pueblos originarios? Y muestra Creo que las rispideces que hay, ¿no? Esto, ataque y contraataque, porque dice extemporáneas acciones de guerra, es decir, que no había una guerra, pero seguían, no había campos de batalla, pero seguían en guerra. Bien, ¿Entiendo bien, esto? bien. Hay Por eso relaciones. estas incursiones o esta revancha contra el indio, ¿no? Se cierran las Bien, fronteras para comerciar y... bien, perfecto. La importancia del comercio. Recordemos que la importancia del comercio era similar para los dos. claro, era Para como simbiótico entre los dos y acá está hablando de que, bueno, que hubo una medida que hizo que se incrementara el conflicto entre, digamos, los dos individuos. Bien, bien. El comercio era importante para las dos, se establecían relaciones prácticamente no, igualitarias. Los dos Sí. se Se beneficiaban con el necesitaban, comercio, ¿sí? se necesitaban, perfecto. A mí me gusta Y esta habla historia de, Sí, dale.
No, esto de que presenta que, bueno, que los indios por ahí, los aborígenes en sí, cuando eran apresados, como que tomaban represalias y los criollos españoles tampoco daban su palabra de que lo iban a restituir y después no cumplían y esto hacía que, obviamente, tuvieran un contraataque a esta situación. Perfecto, muy buen dato, porque ellos iban de buena fe a comerciar, pero por ejemplo, el cacique Ranquel, Toroñán, como cacique, era una autoridad para su parcialidad. Entonces sí, va de buena fe a comerciar, la mayor autoridad de los ranqueles, y vos lo apresás, y fíjense, lo deportan a Montevideo, lo mandan preso a Montevideo, Claro. es una ofensa para la parcialidad Ranquel. Y fíjense el dato, cuando pasa lo mismo con otra parcialidad, con los Aucas, Lincopangui y Cayupilquí, fíjense que son hermanos y cuñados, es decir, las parcialidades como estrategias de sociabilidad, al no existir un Estado indígena, sino que la forma de relacionarse entre ellos era mediante matrimonios, mediante el parentesco, debido a que los hispanos criollos no conocían esta realidad, estaban haciendo una ofensa no solamente a un líder, sino a una familia. Por eso venían, digamos, las represalias para, digamos, vindicar esta ofensa de ir a comerciar, que te secuestren y que te manden preso y deportado a Montevideo. Entonces muchas veces las hostilidades se daban por estas cuestiones, por desentendimientos culturales, por ofensas de unos hacia otros, y porque el comercio era importante para los dos. Y muchas veces cortar las vías comerciales era un gran problema para los pueblos originarios, porque se abastecían de muchísimas cosas con los hispano-criollos. Entonces, gran parte del prestigio de los líderes, de los caciques, muchas veces se basaba en poder repartir estos bienes que se obtenían de los intercambios. Obviamente había intercambios en la ciudad, pero también se hacían caravanas de intercambio. Esas caravanas de carretas que vimos nosotros no siempre iban hacia el norte, hacia Tucumán o hacia Mendoza, o incluso cuando iban hacia Mendoza, muchas veces eran detenidos en el camino porque a otras parcialidades les interesaba comerciar y hacer intercambios, porque el prestigio muchas veces venía de cómo cada cacique sabía repartir. Entonces el comercio no era una cuestión menor, pero también había mucho de desentendimiento. Y los malones muchas veces eran producto de estas ofensas que se hacían contra líderes o parientes de distintas parcialidades. En los conflictos interétnicos relacionados con el ganado, hay por lo menos dos aspectos en que confrontaban legalidades diferentes. Respecto del ganado cimarrón silvestre, en especial del vacuno, los españoles pensaron siempre que, por ser descendientes de los primeros animales que ellos habían traído, les correspondía por derecho su explotación. Respecto de los alzados, con más razón se aplicaba un razonamiento similar. El tener marcas de sus propietarios les daba un derecho de propiedad, y que abandonaran los territorios controlados por los cristianos no implicaba para ellos el cese de ese derecho que estaban dispuestos a defender en armas a mano. Desde el punto de vista indígena, en cambio, la perspectiva era diferente. Los animales asilvestrados y sueltos en el campo eran de propiedad común, y cada cual podía tomar los que estuvieran a su alcance.
Si eso ocurría con los cimarrones desde el comienzo del proceso, con los animales alzados que cruzaban el salado pasaba otro tanto, toda vez que los nativos no estaban dispuestos a reconocer marcas de propiedad como algo que los privara de esa explotación. La ilustración es un dibujo contemporáneo que se llama vaquerías, que es eso lo que se realizaba en los siglos XVII, pero más que nada en el siglo XVIII. No sé si alcanzamos a ver qué acción se está realizando en esa imagen. Cazando, no sé. Lo están Muy bien. Arriando. ¿Está Arriando marcando? y con una... Claro. ¿Se está marcando? Estamos cerca, están cazando, Cazando. no están arriando, Están Cazando, sí. están cazando, no Las están vaquerías, arriando. claro. Sí. Perfecto. No están marcando. Ese instrumento que lleva el gaucho. Es como una U, ahí, Sí. ahí se, claro, ahí lo dicen. Claro. Muy bien. Como un pinche. Claro. Bien. No es un pinte, podría servir para pinchar, pero en realidad tiene otra función. Es medio doloroso, la verdad que da lástima decirlo. Pero era un desjarretador. Es decir, servía para cortarle los tendones a los animales, para que no se escapen. Como están a campo abierto, con ese desjarretador que tiene la forma del talón, le cortaban los tendones al animal y el animal quedaba ahí tirado. Claro. Y eso permitiría cazar muchos, entonces. Claro, exactamente. Primero hacían ese trabajo de ir cortándole los tendones, después los animales no podían escapar, y se les quitaba sobre todo el cuero y la grasa. No se aprovechaba la carne, porque estos eran justamente, como dice acá, animales cimarrones. ¿Qué es lo que está pasando acá con estos animales? ¿Qué problema hay? Yo creo que el ganado cimarrón era el ganado silvestre, que estaba suelto, que no estaba controlado por nadie, que se fue poblando Muy solo. bien, muy bien, muy bien. Puede ser... Lo encontraba, se adueñaba. Sí. Para mí, ahí los españoles, jactándose, no sé si por ahí es la palabra, de que ellos habían sido quienes los habían traído, o no, capaz que me confundo con el caballo, bueno. No, las dos, porque justamente, perdón, sí, las dos cosas trajeron los bien. Trajeron los caballos y trajeron el ganado vacuno. En ese primer viaje, en esa primera fundación fallida, dejaron sueltas las dos cosas. Bien. El ganado vacuno y el ganado caballar, y los dos se reprodujeron. Sí. Bien. Entonces, para mí, desde ahí, ellos como que pensaban que eran, tenían como dominio, o eran los que tenían que explotarlos o utilizarlos. Y sin embargo, los indígenas, yo pienso que, hablando de la relación que ellos tenían con la naturaleza, con los recursos que tomaban, lo que necesitaban de la naturaleza, y creo que en una parte dice lo que estaba a su alcance, y tomaban lo que necesitaban. En este caso no consumían la carne, sino el cuero y la grasa. Y lo que necesitaban, y me parece que tenían como se tomaban esa libertad sin pensar que tenían un propietario. No sé si se entiende lo que por ahí quiero apuntar. Sí. A eso apunta el texto. Había animales cimarrones, es decir, que habían quedado libres desde esa primera conquista, y los otros, los alzados o los asilvestrados, eran los alzados es los que se escapaban, porque recordemos que no había alambrados, no había cercos tampoco, se escapaban justamente buscando agua y buscando pastos, ¿está bien? Entonces, por más que los españoles, algunos los marcaban, había como dos
visiones en conflicto. ¿A quién pertenecían los animales cimarrones y los asilvestrados? ¿A los españoles porque los trajeron o a los pueblos originarios porque estaban viviendo en un espacio que había sido ocupado primero por los pueblos originarios? Aparte, por la época que estamos hablando, siglo XVIII, se daba por entendido que el río Salado era el límite, la frontera. Del río Salado para arriba, para el norte, digamos que era territorio criollo, y del río Salado para el sur era territorio indígena. Por lo tanto, todo lo que estuviera al sur del río Salado correspondía a ellos. Entonces había dos maneras de entender un mismo fenómeno, de quiénes eran estos animales, quién podía utilizar de ellos. Entonces ya comenzamos a tener una buena aproximación de los conflictos entre pueblos originarios y criollos. Los criollos que no comprendían el modo de organización de los pueblos originarios, que les secuestraban un cacique cuando iba a comerciar, y no entendían los distintos grados de propiedad, o para los pueblos originarios no existe la propiedad como la entendían los criollos. Entonces había disputas por las dos cuestiones, por el comercio, por la propiedad, por el uso del espacio. Tenemos otro testimonio sobre los malones, que dice así: la indiada del viejo Catriel acampaba permanentemente a las afueras de Bahía Blanca, vivían en paz con sus vecinos manteniendo relaciones con la callada, con los indios bravos, los pampas, los ranqueles, los pehuenches y las demás tribus. Alrededor de las tribus indias flotaba una atmósfera de leyenda y de terror. Cuando invadían las grandes estancias del sur, cabalgaban todos, con excepción de los jefes, sobre cueros de carnero y muchas veces en pelo. Llevaban una lanza de tacuara, de 5 a 6 varas de largo, con una tijera de trasquilar en la punta, adherida al asta, ora con una cola de buey u otra huasca que dejaban secar, y que se endurecía como el hierro, reteniendo contra la hoja un mechón de crin. A su paso huían los venados y los avestruces como vuela la espuma marina ante las ondas agitadas. Cada guerrero llevaba un caballo de remuda, adiestrado, según el decir de aquellas partes, a cabestear a la par. Cabalgaban como demonios en las tinieblas, excitando a los caballos con furia de la carga y saltando los pequeños arroyos. Los caballos escarceaban en los pedregales como cabras, deslizándose entre los pajonales con ruido de cañas pisoteadas, y los jinetes se golpeaban la boca con las manos al lanzar sus alaridos prolongados y aterradores. Esta es una descripción, ahora continúa un poquito más también, un testimonio de época. Está acompañado de un cuadro también de aquella época, 1854, un malón. ¿Qué idea nos llevamos de las dos cosas? ¿Qué impresión nos causan el cuadro y este fragmento de testimonio? La habilidad de los aborígenes para hacerse de, por ejemplo, los caballos, que ellos no los conocían, y cómo lograron adiestrarlo y cómo los manejaban. O sea, fíjate que dice que iban solamente arriba de un cuero o en pelo, tenían un adiestramiento del animal, y de hecho en muchísimos textos aparece esto de que el aborigen y el caballo eran uno solo. Bien. Perfecto. Me olvidé de ponerlo acá, pero hay una partecita, un relato de Cafrune que lee el Martín Fierro, y digo que lee, y es muy entretenido porque lo lee muy bien y lo acompaña con la guitarra, que habla de la doma que hace el indio con el caballo y de la preparación del malón. Martín Fierro habla toda una parte de esto, sí. Y ese relato que hace Cafrune está buenísimo, me olvidé de ponerlo acá. Obviamente también vale leer esa parte de Martín Fierro.
¿Qué otra apreciación, qué otro diálogo podemos establecer entre este testimonio y la imagen? Actores sociales implicados, la dimensión temporal. Y estas leyendas de terror, ¿no? Que impusieron Una la imagen época, el dantesca. lugar. Claro, Muy Sí. bien, sí, perfecto, imagen corresponde a esta dantesca. leyenda. Muy bien, Sí, leyendas, pero en la mitos. que los jefes no participaban. Sí, los jefes participaban, y es más, iban... Yo entendía cuando decía excepción de los jefes que ellos no participaban. No. ¿Cómo montan, cómo Los cabalgan cueros, los claro. jefes? Los otros Claro, iban sobre cueros, los jefes no. claro. El jefe Ajá. incluso, Y ahí, no sé si lo dice el testimonio siguiente, pero el jefe creo que iba con el caballo negro montado en pelo. Y esa era la Ajá. autoridad, de tener el caballo más ágil, capaz de ser montado en pelo, sin la necesidad de un cuero, porque el cuero es como un signo de debilidad, digamos. Claro. ¿y hay niños también? ¿Hay Era chicos? ¿Hay un chiquito o no? Pareciera Sí, que muy sí. Sí, y bien, hay sí. también otro sujeto que, y como rogando ahí que no le lleve a supongo que debe ser su esposa, que la tiene ahí sentada en el caballo, Muy bien, ¿no? perfecto. Una imagen, digamos, dantesca, es una escena de violencia, como decía recién la compañera, donde vemos una composición más que nada. No es que, que Claudio Gay haya visto esto, sino que por relatos hizo esta composición, Sí, porque donde hay... incluso se ve una cabra, también un animal. Fíjate que Sí, en hay el texto dice boleadoras, que los ¿viste? caballos escarceen como la cabra y está también la cabra. Claro, y están en este caso arriando el ganado. Acá se ve claramente cómo están haciendo el malón y cómo están arriando el ganado, pero también vemos en el centro lo que va a ser la figura de la cautiva. Están las vacas, sí. Está Cómo la está diferencia de vestimentas también entre ellos. muy bien, sí. Sí. Este testimonio continúa. Dice, cada jinete cabalgaba en su crédito, caballo favorito. Envueltos al cinto llevaban 2 o 3 boleadoras. Las bolas grandes pendían a la izquierda y la bola pequeña o manija a la derecha, descansando sobre el cuadril. Todos tenían cuchillos largos o espadas recortadas para mayor comodidad. Si tenían silla, los llevaban metidos entre la cincha y la carona, y si no, atados al talle desnudo, con fajas angostas de lana, tejidas por sus mujeres en las tolderías, de extraños dibujos concéntricos y estirados. Iban todos embadurnados de grasa de avestruz, nunca se pintaban. Su feroz algarabía y el olor que despedían enloquecían de miedo a los caballos de los gauchos. El cacique andaba unos 20 pasos adelante de los demás, en una silla enchapada de plata, escogiendo, si lo había, un caballo negro para que se destacara bien. Retenía las riendas de plata de 3 varas de alto en la mano izquierda, y aguijoneando furiosamente a su caballo, de vez en cuando, volvía la cara hacia sus hombres para lanzar un grito, blandiendo la lanza tomada por la mitad del asta y galopando a todo correr. Este testimonio es de Robert Cunninghame Graham, escritor, viajero y político inglés nacido en Londres en 1852. Vino muy joven al Río de la Plata en el 68 y se dedicó a los negocios de hacienda. Tanto por razones comerciales como por amor a la aventura y afición a la vida y costumbres del campo argentino, recorrió en aquellos días lejanos la provincia de Buenos Aires. Y en estos recorridos por la provincia de Buenos Aires fue tomando estos testimonios sobre los malones. ¿Con qué nos encontramos acá en esta parte del relato? Y bueno, y fíjense obviamente, el cuadro este es mucho más conocido, de Algen de la Valle, 1892, es posterior al otro, pero fíjense cómo retoma algunos motivos del cuadro anterior, y este es mucho más, no sé si mucho más impactante, lo dejo a la libre interpretación. ¿Qué encontramos acá? Se llevan un botín, se llevan
como un bolso, un canasto con cosas, que puede ser una cautiva, porque llevan una mujer arriba. Muy bien, sí, esa es la típica cautiva. Se ven Sí, como victoriosos. Se ven muy las puntas de bien, flecha con cosas rojas Parece y que una cruz llevan, muy bien. como un Uno trofeo. ha tomado como trofeo un crucifijo, perfecto. sí. Hay un Va perro, el creo perro que acompañándolo, se ve, puede ser. perfecto. Un día tormentoso Y también, también. Claro, Claro, no, sí, y la parte donde dice que iban todos embadurnados de grasa de avestruz, nunca se pintaban y superó al algarabía el olor que despedían. Esa parte me llamó también la atención a mí. O sea, como que era una estrategia o ya eso, o sea, por algo no se pintaban y por algo se embadurnaban de el grasa de prendado de los avestruz. caballos. Fíjate que la mayoría de los caballos tienen cosas, sí. bien. Sí, pero O sea, totalmente de acuerdo con esta estrategia de embadurnarse para despedir ese olor, y se iban el olor, los animales lo sienten desde lejos, ¿y qué hacían? Enloquecían de miedo a los caballos de los gauchos. ¿De qué gauchos se está refiriendo? A los gauchos de la frontera, el famoso Martín Fierro, por ejemplo, que lo mandaron a la frontera a custodiar estos malones. En la primera parte, Fierro lo atrapa el juez de paz en la pulpería y lo manda a la frontera a custodiar estas incursiones, pero ¿qué cuenta Fierro? Nosotros teníamos unos caballos bichocos y estos tipos andaban como lo comenta acá este testigo, andaban montados y eran perfectos jinetes y aparte venían recontrapreparados, no teníamos nada que hacer frente a las invasiones o frente a los malones. Y se llevaban de todo como botín: el ganado, las cautivas, algunos otros elementos. Acá va uno con un maletín, trofeos, como La un... punta de la lanza, Gonzalo, que tiene Sí, como rojo, ¿tiene algo en particular en ellos que se ven varias de color rojo o al menos veo yo desde acá? no, son de color rojo, Sí, la no punta sé roja. si tendrán nada de particular, pero es cómo las confeccionaban, como relató en la parte anterior, cómo estaban afiladas, que tenían insertada una especie de cuchillo, atadas con crin, y todo quedaba unido como si fuera una unión de hierro. No sé qué función tendría las plumas o que le pondrían ahí en la punta. Pero entonces retengamos esta idea de que los malones eran un ida y vuelta, eran una respuesta frente a las ofensas, eran algo que se consideraba un derecho debido a que muchas veces los cristianos también hacían incursiones más allá del río Salado para extraer animales, porque los pueblos originarios también criaban animales, ellos también criaban el ganado cimarrón. No solamente, no sé si lo consumían, porque eran mucho más afectos a la carne de caballo, pero ellos comerciaban con el ganado. Comerciaban ese ganado rumbo a Chile, lo mismo que rumbo a Carmen de Patagones. Había todo un comercio ganadero. Acá, lo mismo que hoy en día, la zona interserrana es una de las más ricas para la cría de animales. En esta época, pero en aquella época también. Entonces el ganado era un bien de comercio, que se iba a Carmen de Patagones, donde había un fuerte español y donde ahí comerciaban, o iban a veces rumbo a Chile. Entonces, toda esta zona, desde el Océano Pacífico, todo el Río Negro y todo el sudeste de la provincia y hasta Buenos Aires, era todo un ámbito de toldos, comercios, presencia criolla, presencias indígenas, malentendidos. Era un panorama muy vivo, ¿no? Lo primero que tenemos que sacarnos de la cabeza es que los pueblos originarios era un grupo que vivía apartado. No, nada que ver. El contacto era permanente, el comercio era permanente, los conflictos eran permanentes,
incluso los conflictos entre las parcialidades eran permanentes, había alianzas con criollos, había alianzas entre grupos de parcialidades, era un panorama muy rico, ¿no? Y veamos que desde 1770 ya tenemos muchos testimonios para ver de acá, de nuestro lugar, de nuestro territorio, cómo muchas veces estudiamos estas cuestiones desde el punto de vista de las reformas borbónicas, del establecimiento del virreinato, de la llegada de la Real Audiencia, del virrey, de las cuestiones con Portugal, del conflicto con Colonia, del comercio con Tucumán y con el Alto Perú. Pero bueno, veamos todos los testimonios que hay para estudiar también este mismo periodo de las reformas borbónicas mirando hacia el sudeste. Gonzalo, ¿sí? y en una parte también puede ser, no sé, que yo he escuchado acá, por lo menos donde vivo yo, no hace muchos años, el tema de la gente, cómo mucha gente come carne de potro. Y sí, la verdad. Y ahí también vendrá, escuchado mucha gente que, de acá por lo menos donde vivo yo, que es gustosa y de comer la carne de caballo, te dicen la carne de potro. De ahí viene. Claro. Sí, de ahí viene. Ahora. Sí, no es nuestra costumbre, pero es totalmente comestible. No forma parte de nuestra dieta, pero así como tampoco comemos mucho cerdo, y los chinos sí comen cerdo permanentemente, la carne de potro no se ha consumido más, pero obviamente es totalmente legal, no es ningún pecado comer carne de potro, y lo que pasa que, bueno, no se mata un potro para comerlo, porque un caballo, no sé, vale mucho y tiene una afinidad muy, muy estrecha con el gaucho. Para el gaucho, el potro, el caballo, es un compañero como el perro. También se podría comer carne de perro. Pero, ¿qué pasa? El potro es un animal doméstico, es casi como, entre comillas, una mascota. Calculo que por eso no se faena tanto, pero es totalmente... Otra cosa, vos recién dijiste reformas borbónicas y algo más dijiste recién, no lo alcancé a notar. Bueno, cuando nosotros en general, cuando encontramos en los manuales, cuando abrimos un manual de este periodo y estudiamos las reformas borbónicas, siempre vemos que los motivos de las reformas borbónicas son instalar una autoridad acá en Buenos Aires porque los portugueses estaban avanzando sobre este territorio y en Colonia, en Uruguay, habían creado ese lugar, ahí, enfrente del puerto de Buenos Aires, o sea, cruzando el río frente a Buenos Aires. Recordemos que previo a la existencia del virreinato que se crea en 1776, se gobernaba desde Perú. Hasta las reformas borbónicas había solamente dos virreinatos. El de Nueva España, creado en 1528, y el del Perú en 1534, más o menos. Desde esa época no se crearon más virreinatos. Había dos virreinatos para, imagínense, todo el territorio americano. Recién, fíjense qué tardío, 1776 se crea el virreinato acá, en el Río de la Plata. ¿Pero por qué? Siempre los manuales leemos por la presencia de los portugueses. ¿Y qué se queda del virreinato? Se queda el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, forma parte del virreinato. Por lo tanto, la minería y la plata que se obtenía allá en el Alto Perú venía a parar a Buenos Aires. Entonces también estudiamos el virreinato en relación con el Alto Perú, con las minas de plata y todo lo demás. Pero nosotros también podemos ver que había una vida muy intensa, no solamente para el norte, sino que también hacia acá, hacia el sudeste, estaban todas estas relaciones con los pueblos originarios. No quería terminar esta partecita sin compartir con ustedes un hecho que ocurrió acá en nuestro espacio geográfico,
que fue el combate de San Antonio de Iraola en 1855, y tengo una partecita del capítulo 3 de también de un documental que se hizo para acá, para el partido de Benito Juárez. Lo miramos y lo comentamos un tanto rápidamente porque nos estamos quedando medio sin tiempo. A ver qué dice este documental y qué nos podemos llevar. En las relaciones con los pueblos originarios. Rota las alianzas con los llamados indios amigos, distintos episodios permiten constatar la conflictividad en aumento entre los cuales puede contarse a la batalla de San Antonio de Iraola, en el territorio que posteriormente conoceremos como Benito Juárez. Sucedió que la política, primero la política de Rivadavia, de la enfiteusis, empezó a poblar todos estos campos, y luego vino la línea de fortines, de cantones, que fue avanzando de a poco. Llegó el momento que en el año 55, en el 53 se instala el cantón acá en el ángulo noroeste de la laguna. ¿Qué era el cantón? No era un fortín. El cantón era un rancho que estaba rodeado por un foso, con un brocal, tenía un cañón de aviso. El cañón de aviso precisamente no servía para defensa, sino ante el silencio del desierto, ellos tiraban el estampido de un cañonazo y escuchaban el otro fortín que estaba a 30 kilómetros y le respondían. Entonces, es muy importante decir que el cantón no tenía empalizada, con lo cual de ahí se demuestra de por qué Otamendi a la hora del combate tuvo que trasladarse al corral que nombré anteriormente. Cuando se llega al año 55, el 8 de septiembre del 55, el cantón estaba al mando del capitán González. Chanquetruz, como sabía leer y escribir, le mandó una nota que le perdonaba la vida si abandonaba el cantón. ¿Por qué? Porque venía con una gran arreo de animales y necesitaba la aguada de San Antonio. En ese momento fue como Hornos, Emanuel Hornos, lo llama a Otamendi, que ya había abandonado las milicias, lo llama para que se haga cargo de San Antonio y abatir al invasor. Así dice la nota. En total son 125 soldados que emprenden viaje de Tapalqué hacia San Antonio. Se dice que en el camino el malón de Chanquetruz se hacía notar, se hacía ver como a la distancia para mostrarle el poderío y para que abandonen la misión. Otamendi llega al cantón y bueno, se encuentra con que el cantón estaba abandonado, que González no estaba. Entonces, en la noche del 12, de la madrugada del 13, se traslada al Corral de Palos, que estaba en la otra margen de la laguna. El Corral de Palos de Iraola, ese que tenía Iraola para poner la hacienda ahí adentro. Entonces en la madrugada encierra la caballada y los soldados a resguardo de la empalizada del corral. No obstante esa actitud, Chanquetruz le manda un emisario también para torcerle la voluntad de alguna manera y decirle que abandonen la misión, que ellos no lo querían, no querían combatir. Y fue así que en forma temeraria y casi inexplicable, Otamendi estaquea al indio. Después se dice que Chanquetruz no pudo parar la avanzada de los indios, que enfurecidos cargaron sobre el corral. ¿Cómo atacaron? Desmontaron y mandaron la caballada adelante, en estampida.
y la indiana a pie atrás corriendo con piedras. Esa fue una estrategia fatal para Otamendi, porque las piedras que cayeron adentro del corral espantaron los caballos, ¿eh? Y enseguida tuvo que salir afuera. Uno de los primeros en caer fue precisamente Otamendi. ¿Mm? Y Otamendi quedó a cargo Cayetano Ramos, que también después de una hora de lucha fueron muertos todos, menos uno de apellido Roldán. Y casualmente, hay que decirlo por las dudas, no tiene nada que ver con Mariano Roldán. Roldán de apellido. Ese fue el que cuenta toda la historia. Parte de la historia la cuenta Roldán y parte de la historia la cuenta el cacique Sayhuerqué, y él contaba que presenció el combate, porque además de Yanquetruz, acá combatió Catriel, Cufré, Chayacal y Sayhuerqué. Y Sayhuerqué contó parte de la historia también. El desenlace, como se sabe, murieron todos menos Roldán, murieron también alrededor de 300 indios, y al día siguiente se mandó desde Tapalqué al comandante Lescano con una partida de soldados, y se encontraron con todos los muertos y le dieron sepultura. Un aspecto fundamental en la expansión de la frontera hacia el sur fue el constituido por... Bien, hasta acá nos sirve suficiente como para poder comentar lo que fue este combate de San Antonio de Iraola. Calculo que para las colegas, para las chicas de acá de Juárez, ya lo conocían esto. ¿Qué apunte podemos tomar sobre esta cuestión? ¿Qué cambios, qué continuidades con lo que venimos conversando encontramos en este combate acá en nuestro territorio? Bueno, por ahí hay muchos nombres que yo no alcanzaba a escuchar, pero bueno, los relatos según son los relatos de Roldán y de un cacique que cuentan la historia, ¿no? De este enfrentamiento. Y habla de la Bien, línea de los fortines, cómo se iba extendiendo la línea de los fortines. perfecto, Iban perfecto. ganando territorio, supongo, sobre el indígena. Muy bien, muy bien. Tenemos ese dato Eh, clave de que hacia 1855, recordemos que a Rosas lo derrotan en el 52, Rosas había logrado un establecimiento pacífico con los indios a través de lo que se llamaba el comercio con los indios amigos. También Rosas había hecho una campaña feroz en 1833, una campaña al desierto donde prácticamente liquidó a toda la parcialidad Ranquel, prácticamente fue un exterminio casi. Sobrevivieron muy pocas familias que se recompusieron poco tiempo después, pero después vino la otra conquista. Entonces, para el 55, cuando Rosas no estaba, se habían roto esas relaciones entre los pueblos originarios y las autoridades. Y el malón proviene un poco de esto, por lo que venimos conversando, por el uso del espacio, por el uso de los animales. Bien, ¿qué otra cuestión entendemos acá? Nuevamente la estrategia que utilizan, en el ataque, ¿no? Hola. Bien, ¿sí? la estrategia, de qué forma lo hacen, Muy cómo bien. van ideando, cómo en el momento que quieren seguir avanzando, el tema de la pedrada, de cómo se organizaron para que los caballos huyan. Y yo pregunto, ¿esos caballos después fueron, o sea, ellos se apoderaron de esos caballos? Como, Claro, por un no sé, lado yo los no caballos, lo conocía el relato y como que me iba por un pensando y me lado, perdía sí, por ahí porque sí, me quedaba pensando en algunas cuestiones y me perdía el relato. bien, bien, bien. No conocía esto. Los caballos de los indios, obviamente, de los indios, de los pueblos originarios, estaban sumamente domesticados y avanzados. Los podían mandar adelante porque sabían que iban a volver.
porque los entrenaban para eso. Justamente Martín Fierro describe el entrenamiento que hacen, que no dormían prácticamente los propietarios del caballo, lo custodiaba toda la familia. Bueno, entonces por eso podía mandar en estampida los caballos, porque sabían que tampoco se iban a escapar, estaban amaestrados. Pero está esta cuestión del cerco de palos. ¿Por qué? Porque no existía el alambrado. Y entonces tenías que hacer esa empalizada para meter los animales ahí adentro y que no se escapen a la noche. Esa empalizada pertenecía a la estancia de Iraola. Y ahí se fue el militar como a protegerse, Otamendi. Fue ahí como a tener una especie de defensa, pero Yanquetruz tuvo otra estrategia, esa que comentó acá el historiador. Yanquetruz dice también, que me llamó la atención, que sabía leer y escribir. Bueno, sí, Yanquetruz en realidad era muy interesante la historia de Yanquetruz. Él había sido como secuestrado en Chile, de niño, ¿no? Fue criado por españoles, por una familia acomodada, por eso sabía leer y escribir, pero él se entera en un momento de su vida que era descendiente de los pueblos originarios y vuelve. Todo esto está muy bien contado en ese relato, Un alarido en el desierto, que es de este mismo autor, de Oscar Julianelli. Él cuenta ahí los orígenes de Yanquetruz, por eso sabía leer y escribir. Y bueno, y estaba Sayhueque, otro líder también, que participó en este combate. Tenemos siempre más o menos los cambios y las continuidades, el uso del espacio, la disputa por el uso del espacio, por los medios de vida como son los animales, desde los primeros pobladores en torno a el guanaco, el venado, el ñandú, pero luego pasó lo mismo con el ganado cimarrón, con los caballos, el uso del espacio, del medio ambiente, el agua, las aguadas, en este caso la laguna. A lo largo del tiempo podemos marcar cambios y continuidades. Bueno, siempre dejo acá los mapas para tener una referencia de en qué espacio estamos hablando, ¿no? El mapa del medio nos marca un poco los avances y los conflictos que había con los pueblos originarios, y el último es del 67, cuando ya se dio este avance contra los pueblos originarios, aunque queda una parte todavía bajo control de los pampas. Bueno, como siempre me pasa lo mismo, hacia el final tengo que acelerar con el tema de la evaluación. También quería compartir con ustedes el trabajo que habían hecho con los indicadores que había quedado como tarea. Tomé los indicadores de avance de cuarto año, que es el contenido que estamos trabajando, propuesto en el currículum prioritario, pero fíjense cómo en el currículum jurisdiccional, indicadores que nos permiten perfectamente trabajar con estos contenidos. Modos de producir bienes en las sociedades estudiadas, señales y semejanzas y diferencias, transformaciones de la naturaleza que produjeron las sociedades estudiadas, hispano-criollas y aborígenes, identifica trabajos, trabajadores, técnicas y estrategias en la producción, comercialización de bienes, bueno, también, distintos grupos sociales, sus tareas y sus funciones, fíjense, desde el Paleolítico hasta la conquista y avanzado el siglo XIX, acuerdos y conflictos, localiza las diferentes sociedades estudiadas, provincia de Buenos Aires, sudeste de la provincia de Buenos Aires, norte del río Salado, etcétera, etcétera, etcétera. Describe acciones de los distintos grupos a partir de la conquista, verbaliza causas y consecuencias de la conquista española en América, todo lo que venimos conversando, localiza en mapa la nueva organización territorial a partir de la colonización española. Para organización del espacio también tenemos indicadores muy interesantes, localiza diversos ambientes en un mapa, establece relaciones con las condiciones naturales y las actividades humanas desarrolladas,
Pensemos todo lo que es la pampa interserrana, el uso del espacio, los pastos, las aguadas. Explica transformaciones de la naturaleza que produjeron las sociedades. Bueno, muchos indicadores nos sirven ¿para qué? Para organizar nuestros criterios de evaluación si queremos organizar una rúbrica a la cual luego le agregaremos los distintos niveles con los descriptores. Pero no quería dejar de terminar este encuentro con otro aporte a la evaluación. Ya vimos la utilidad de los indicadores de avance. Ya consideramos cómo esos indicadores de avance los podemos primero elaborar en una lista de cotejo, sin explicar la calidad de cada uno de ellos. También los indicadores de avance nos sirven para traducirlos en criterios para una rúbrica. Esa rúbrica va acompañada de descriptores. Ahora les quería comentar algo sobre lo que se llaman protocolos para la evaluación. Son todas herramientas que nos permiten evaluar. Los protocolos. ¿Qué nos permiten los protocolos? Focalizarnos. Cuando trabajamos por ahí con un grupo de varios alumnos, con 20, 25 alumnos, a veces cuando tenemos dos grupos, ¿para qué nos sirven los protocolos? Para hacer alguna identificación individual rápida, concreta, focalizada en algunos aspectos. Por ejemplo, tenemos este protocolo SER. ¿Por qué se le llama SER? Porque es seguir haciendo, empezar a hacer y revisar. El protocolo en este caso sería decirle al estudiante que siga haciendo algo que está bien, primer punto. También le podemos proponer que comience a hacer algo que hasta ahora no realizaba y que si comienza a hacerlo va a mejorar su producción. Y por último, proponerle revisar algo que evidentemente no está bien logrado. Es decir, 3 momentos, 3 pasos bien focalizados para trabajar con una alumna, con un alumno. Seguir haciendo algo que está bien, proponerle algo nuevo para comenzar a hacer y proponerle revisar algo. Ese sería un protocolo focalizado. Otro podría ser el siguiente, una escalera de retroalimentación. En este caso, no le vamos a decir al alumno, valoro que estás trabajando muy bien, porque eso no le da al estudiante ninguna información de qué es lo que está haciendo bien. Mejor si le decimos, valoro que encontraste 2 argumentos para fundamentar tu idea. Y de este modo, ayudamos a identificar algo que hizo bien. Después, como segundo paso, nos preguntamos y le acerco al estudiante una pregunta. Puede ser para que se quede pensando. Por ejemplo, le pregunto, ¿cómo llegaste a encontrar esta solución para esta consigna? Contame. Es una pregunta que obliga al estudiante a pensar en lo que hizo. Y la tercera etapa en esta retroalimentación consiste en ofrecerle una sugerencia que también tiene que tener características de especificidad. Si le decimos, te sugiero que vuelvas a leer el texto y te fijes en el último párrafo del autor donde dice tal o cual cosa y entonces vuelvas a reescribir tu respuesta, ahí estamos haciendo una sugerencia con información que le sirve al estudiante, a diferencia de, por ejemplo, te sugiero que trabajes mejor, porque ahí no hay ninguna sugerencia. Entonces tenemos estos 2 protocolos, el protocolo SER y este protocolo de retroalimentación, con preguntas y sugerencias, pero con preguntas orientadoras, orientativas. ¿Cómo llegaste a encontrar esta solución? Contame. Y ahí lo va a tener que verbalizar o escribir. O una sugerencia focalizada. Te sugiero que vuelvas a leer este relato, este testimonio, y que vuelvas a hacer la relación con la imagen y que te fijes específicamente en este dato de la imagen y en este párrafo del testimonio y que vuelvas a reescribir la respuesta que estuviste acá que podría mejorar. Y ahí le estamos dando orientaciones que si sencillamente le decimos, sí, te sugiero que trabajes mejor, que no orienta mucho.
La idea era ahora sí retomar las producciones que ustedes hicieron respecto de las rúbricas que había que componer. Ya estamos sobre las 2 horas, yo no tengo problema en quedarme, pero si aquellas que quieran compartir el trabajo y pensar un ida y vuelta, no tengo problema en quedarme, pero aquellas que tienen un compromiso o el compromiso de solamente de estar acá las 2 horas, si se quieren retirar, totalmente de acuerdo, no tengo ningún problema, pero yo sí me tengo que quedar, me quedo, no hay problema. ¿Cómo les fue con esas rúbricas? ¿Fueron difíciles de hacer? ¿Queremos compartir alguna? Bueno, Margarita, nos vemos el viernes que viene, ya se retira igual. Si no, igual para el encuentro que viene podemos comenzar con lo que quedó pendiente hoy, antes de estudiar las sociedades diaguitas. La idea era un poco también en el encuentro que viene ampliar esa rúbrica ahora que vamos a tener mayor volumen de información. Le vamos a retomar lo de hoy. Bárbaro. Yo envié, Gonzalo, envié una rúbrica. Sí, Norma, lo vi hoy a la tarde al mail. No sé, la envié por las dudas, por si era así, porque no estaba segura, pero bueno, lo vemos la próxima. Eso no es. Bueno, sí, ahora igual yo voy a tener un tiempo para leerla y te puedo hacer una devolución ahí en el mail. Si no, retomala en el próximo encuentro, no hay problema. Bárbaro. Bueno, buen fin de para todos entonces. Bueno, Mirna, entonces retomamos en el próximo. Espero que les haya sido útil este panorama sobre Pampas. Creo que se va a enriquecer el próximo viernes con diaguitas, pero ya podemos establecer muchos cambios y continuidades al interior de este mismo grupo. Y nada más. Bueno, muy bien, gracias. Buen fin de semana. Gracias. Buen fin de para todas. Adiós. Chau. Feliz día del profe. Gracias igualmente. Bueno, muy bien, gracias. Chau.